cuando estaba en el colegio con los niños y con las niñas, pues yo sabía que no era una niña, me identificaba más con lo que hacían los niños, la forma en que yo me veía era como un niño. A partir de los 2 o 3 años empiezas a desarrollar tu personalidad y ella se empieza a ver. Es en el momento en el que llega la adolescencia que empiezan los cambios y empiezas a darte cuenta de que realmente eres una mujer, en mi caso. En este vídeo vamos a explicar qué es la transexualidad, cómo se origina, qué tipos de trans hay y si necesitan tratamiento o no. Y en caso de necesitarlo, ¿cuál debería ser? La transexualidad es la identidad de género de las personas que se identifican con un género que no está asociado con el sexo con el que nacieron. Así, las mujeres trans son aquellas que nacieron varones pero se identifican a sí mismas y quieren ser tratadas en femenino, mientras que los hombres trans son aquellos que nacieron hembras pero se identifican a sí mismos y desean ser tratados en masculino. Nosotros, por ejemplo, somos pareja y yo soy un transexual hombre. Y yo una transexual mujer. Un beso. También existen personas trans, varones o hembras, que no desean ser referidas ni en masculino ni en femenino. Son los llamados no binarios. Y por último encontramos los de género fluido, que son aquellos individuos que alternan su preferencia. Llegué a reconocerme como persona no binaria hace más o menos 5 años. No me sentía ni hombre ni mujer y estaba como en medio. Me siento no binaria, hola, soy Melo, soy no binaria. Me veo ahí, me veo representada, me gusta. Dado que hay muchas personas que confunden los términos de transexualidad con travestismo, intersexualidad, orientación sexual, etc., vamos a empezar ordenando todos los términos para no confundirlos, ya que todos son diferentes. Para empezar, los términos transexual y transgénero se suelen utilizar de forma indistinta, pero no designan exactamente lo mismo. El transexual es el transgénero que sí ha efectuado una transición sanitaria para aparentar ser el sexo con el que se identifica. La diferencia es que el término transgénero incluye a personas que no necesariamente buscan o desean cambiar su cuerpo físico para alinearlo con su identidad de género, ya que no se sienten en disconformidad con él. Sin embargo, el transexual es el transgénero que sí está en proceso de cambiar su cuerpo mediante procedimientos médicos. Por lo que toda persona transexual es transgénero, pero no toda persona transgénero es necesariamente transexual. Una persona trans no tiene por qué tener una expresión de género acorde con el género escogido. Una mujer trans se puede ver así o así. Una mujer trans puede tener barba o no tenerla, puede tener pene o no, puede tener un tono de voz grave o agudo, puede verse o actuar de forma tierna o lo contrario. Puede verse como el estereotipo impuesto por la sociedad, o no. Y en cualquiera de los casos, no deja de ser una mujer. Esto quiere decir que una mujer trans no tiene por qué maquillarse, llevar el pelo largo y ponerse tacones, pero sí deseará que la traten en femenino y ser considerada socialmente como mujer. Sin embargo, la mayoría de las mujeres trans suelen disimular sus rasgos sexuales biológicos de su propio cuerpo y adoptar la vestimenta tradicional del sexo contrario e incluso someterse a tratamientos e intervenciones quirúrgicas con el fin de reasignar su sexo. En el caso de optar por un tratamiento de reasignación de sexo, entraríamos en un procedimiento complejo que consiste en 2 etapas. El tratamiento crónico hormonal, para inducir en el individuo los rasgos sexuales secundarios del sexo con el que desea relacionarse. Y 2, la posterior extirpación quirúrgica de aquellos órganos propios de su sexo biológico, además de la eventual reconstrucción de los genitales deseados. El propósito es meramente estético, para brindar a la persona transgénero un cuerpo más acorde con el género con el que se identifica. No le tenía ningún tipo de miedo a las cirugías, es más, lo digo a día de hoy, me encanta meterme en una sala de quirófano, me encanta tumbarme así y decir, ¡buah! ¿Serán mis últimos segundos de vida? ¡Qué guay! En plan, literalmente. Porque todo es bueno, porque si te mueres, mira, pues ha terminado tu ciclo de vida y te vas a otro plano. Y si despiertas, que es lo que pasa, pues tienes igual las tetas más grandes, te has cortado el pito, te has puesto más culo, te has puesto... O sea, si vas a un quirófano todo va bien, ¿vale? Me siento muy a gusto con mi niño.
estéticamente y funcionalmente, pero yo quiero más profundidad porque quiero que tenga más profundidad en el momento de meter más cosas más grandes, pues yo que sé, una mesa. El cuerpo lo reconoce como una herida, entonces ¿qué quiere hacer el cuerpo? Cerrarlo. Obviamente los primeros días puedes hacer las dilataciones. ¿Son dolorosas? Sí. ¿Son difíciles? Sí. ¿Son tediosas? Sí. Como ese primer mes, sino los primeros 3 meses, cada día se va volviendo más difícil porque tu cuerpo está como trabajando de una forma más agresiva para cerrar esa herida y tú estás luchando para que no se cierre y para que no pierdas profundidad. En el caso de la hormonación, esta será permanente, ya que el organismo siempre tenderá a volver al sexo cromosómico originario. No es lo mismo un hombre homosexual que una mujer trans. La primera diferencia sería que un hombre homosexual desea ser referido en masculino, aunque hay ocasiones que estos pueden referirse a sí mismos en femenino. Que no todas las mujeres son iguales. Entonces, por ejemplo, yo que soy mujer, llevo el pelito corto, pero Belén, que también insiste en ser mujer, lo lleva largo. Quiero decirte que... ¿Hablas con metáforas ahora o...? No, hablo realmente. Yo que soy mujer, llevo el pelito corto, y Belén lo lleva largo, y también es mujer. Entonces... Pero por lo general se sentirá más cómodo en masculino y buscará relacionarse sexualmente con hombres homosexuales como él. Por el contrario, la mujer trans desea ser tratada siempre en femenino y puede preferir relacionarse sexualmente con hombres heterosexuales, con mujeres o con ambos. Esto puede generar una problemática si la mujer trans pretende atraer a hombres heterosexuales, pues la orientación sexual se refiere al sexo, no al género. Y los hombres heterosexuales no se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. Y una mujer trans, aunque su género sea femenino y sea una mujer a nivel social, a nivel biológico sigue siendo un varón. Es decir, incluso una amiga mía que es lesbiana me decía, conocí el otro día a una chica que parecía chica, pero que tenía un pene que no veas, y yo tenía que estar obligada a tener relaciones sexuales con esa chica con pene. Y dije, ¿estás de coña? Yo soy lesbiana. No habría tanto problema si se relacionaran con hombres homosexuales o bisexuales, pero cuando son heterosexuales puede existir este conflicto. Pero salir con una persona trans es como 100% que te va a entender realmente en todo, que te va a comprender. Y la ventaja yo tengo pene pero él tiene vagina, tampoco me va a discriminar. Es importante no confundir la transexualidad con la intersexualidad. Si deseas saber lo que es la intersexualidad, dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Tampoco se debe confundir transexual con travesti, ya que este último es aquel individuo al que le gusta, a menudo con algún tinte erótico, vestir las ropas tradicionales asignadas al sexo contrario. Sería la persona que no aspira a ser tratada como alguien del sexo opuesto, sino que simplemente adopta la forma de vestir y los atuendos considerados típicos del sexo contrario. Mi nombre es Ana Cristina. Desde que tengo uso de razón, a los 10 años empecé a darme cuenta de mis gustos, de mi preferencia, de mi forma de vestir. Aprovechaba todo momento cuando mis padres se iban y me inventaba cualquier excusa para quedarme sola en casa y trasvestirme, meterme en el closet de mi padre, ponerme su ropa, su corbata, sus zapatos. Pero fue justamente cuando a los 11 años, en mi cumpleaños, mi madre me regaló mi primera peluca que me transformó como un chico. Ese día brinqué totalmente de felicidad y entendí que yo era un travesti heterosexual. La transexualidad tampoco tiene que ver con la orientación sexual, ya que una persona trans puede sentirse atraída por hombres, mujeres, ambos o ninguno de ellos. No por ser transexual necesariamente padeces disforia de género. Pero como la disforia de género es un tema muy amplio, lo explicaré con detalle si este vídeo llega a 500 likes. La transexualidad es en realidad una condición identitaria muy poco común. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 0,3 y el 0,5% de la población mundial es trans. El estudio de la transexualidad propiamente dicha se inició a mediados del siglo XIX, cuando las aún jóvenes disciplinas de la psiquiatría y el psicoanálisis se interesaron por los llamados trastornos de la identidad, que principalmente tenían que ver con la identidad sexual, es decir, con si las personas se identificaban a sí mismas como hombres o como mujeres y por qué.
Los estudios en la materia de médicos y psicólogos como Nikolaus Friedreich, Jeannettine-Dominique Esquirol, Richard von Krafft-Ebing, y luego en el siglo XX encontramos los estudios de Havelock Helix y Magnus Hirschfeld, quienes fueron importantes en el reconocimiento de la condición homosexual y transexual, a pesar de que éstas inicialmente se consideraron como desviaciones. ¿A qué conclusiones se llegó? ¿Es la transexualidad un trastorno? Pues en realidad la transexualidad en sí no es un trastorno ni una enfermedad. Lo que sí podría ser considerado un trastorno sería el origen o el motivo por el que esa persona desea aparentar ser del sexo contrario. At the time I woke up, it was totally the whole new world to me. This is my new world. I start to touch myself. God, I'm a woman. I got sexual harassed by my own teacher. Got raped at the age of 12 years old. I never told my mom and dad. I just don't want to disappoint them. In order to overcome all the bullies, I have to be damn good in front of them. Si solo nos quedamos en la superficie, sin acceder al origen de esa incongruencia de género, se puede llegar a aplicar un tratamiento equivocado para esa persona. Es preciso estudiar cada caso de forma pormenorizada y no sacar conclusiones precipitadas porque no es tan sencillo como quieren hacerlo ver. Para ofrecer un buen diagnóstico, lo primero que tenemos que saber es que existen varios tipos de trans. Si entendemos esto, comprenderemos el motivo que lleva a una persona a finalmente hormonarse y operarse, ya que no existe un único motivo. I just was 5 years old. I was really uncomfortable under my own skin. I was trapped in the wrong body for sure. I'm Andrew, but I, from now on, changed my name to be Anne. So call me Anne. Vamos a enumerar los distintos tipos de transexuales que existen. Los transexuales con disforia de género congénita. Existen dos tipos de disforia de género, la infantil o congénita y la adquirida o a partir de la pubertad. La persona con disforia de género congénita lo manifiesta en edad muy temprana y es una sensación semejante al del síndrome del miembro fantasma. Este síndrome se da en personas que tienen una sensación de existencia de una extremidad tras haber sido amputada. El individuo experimenta que deberían estar ahí unos genitales que no están. La disforia de género congénita se da debido a que durante la etapa fetal el cerebro creó conexiones cerebrales con órganos que no se llegaron a formar durante la gestación. Podría ser resultado debido a estrés prenatal o a una alteración que hace que el cerebro se impregne hormonalmente con una sexualidad distinta a la genital. Esta es la razón por la que existen personas transexuales a las que su cuerpo no le dice lo mismo que su yo. Yo pensaba que a medida que fuera creciendo, pues me iba a salir lo que no me había salido. Es un problema de gestión de hormonas, de células, de esto y lo otro, que el plano del arquitecto dice que aquí tiene que haber una tranca enorme, seguro que más grande que las vuestras, y arriba no hay pecho. Y luego la segregación de, bueno, de cómo se forma el cuerpo al final, pues no coincide, y esto te dice que ahí abajo hay algo. Así como otras partes de su cuerpo que él advierte que no deberían estar ahí, y le invade una inconsciente necesidad de deshacerse de ellas. A los 3 años y medio estaba soñando que tenía unos melonazos así que me los cortaba con las tijeras típicas de abuela, estas de metal. Yo soñaba eso con 3 años y medio, 4. Esto supone una verdadera tragedia para el niño, porque es algo así como estar encerrado en un cuerpo que no le corresponde. Yo he vivido 40 años en una cárcel, 40 años, en la cárcel que ha sido mi cuerpo. Intenté reprimir que mi cuerpo creciera como no tenía que crecer. Intenté esconder las cosas que no me gustaban. Me llené el torso de llagas porque me vendaba y me arrancaba la piel
casi a diario y aquello fue un horror. Yo no era capaz de mirarme a un espejo. Tú me ves ahora, yo soy Diego, me ves como está, pero no siempre fui así. Yo he tenido que trabajar duro para llegar donde estoy. Y he tenido que sufrir, perdonarme, pero es que me rompo. Por tanto, estas personas no se sienten ni felices ni orgullosas de ser lo que son y de verse obligadas a tomar difíciles decisiones. Pero ser lo que le llaman trans es una cosa muy jodida, nos suicidamos la mayoría y los que no lo intentamos, en mi caso 5 veces, no es deseable. Y la gente lo lleva con un orgullo y un soy trans, oh, qué felicidad. No, lo siento. O sea, eso es lo primero que me dice que no lo eres. Estas personas pueden encontrar cierto alivio si llegada la edad adulta y arrastrando aún la disforia, se operasen para no verse los genitales o los pechos en el caso de las mujeres. No obstante, no todos los transexuales sienten disconformidad con su cuerpo. Los transexuales supervivientes son personas que no tienen disforia, aceptan su cuerpo y no niegan su sexo biológico, pero poseen comportamientos que no encajan del todo en los patrones de género atribuidos a su sexo, por lo que deciden camuflarse como personas del sexo en el que sí encajan para que la sociedad no les rechace. Normalmente se quedan únicamente en la hormonación, pero pueden someterse también a alguna cirugía para fortalecer la imagen con la que pretenden interactuar. Durante mi infancia y una parte de mi adolescencia, pues era una chica, pero una chica muy masculina, y en un momento de mi vida, pues me di cuenta de que mi vida era mucho más fácil si yo era un chico y me identificaba más con los chicos que con las chicas. No sé si podría hacer una defensa a ultranza de que soy un hombre. Y nada, simplemente pues vivo como un chico en este cuerpo, que he modificado un poco tomando hormonas y por eso tengo pelo en la cara. Estos sujetos, para evitar ser considerados raros, optan por una transición al sexo contrario para poder expresarse como quieran sin llamar la atención. Para el ojo de las profesoras, para el ojo de mis compañeros, era malo, era muy malo. Era malo ser gay, era malo ser lesbiana, era malo ser marimacho, era malo ser... Si un niño era femenino, era muy malo también. Y en consejo de curso, esta profesora me dice enfrente de todos, enfrente de todo mi curso, enfrente de todos mis compañeros, me dice: Gabriela, tú eres una mujer, tienes que sentarte como una mujer, tienes que asearte como una mujer, tienes que vestirte como una mujer, tienes que juntarte con tus compañeras, debes de dejarte juntar con tus compañeros, no puedes venir así al colegio, tienes que usar falda, tienes que usar esto y no sé qué, bla, 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 bla. Me retó o me regañó delante de todo el curso, haciendo notar que yo era más diferente aún, que ser así era malo y que ser así estaba muy mal. Y eso me chocó mucho, hasta el día de hoy lo recuerdo. Sabía que me pasaba algo, no me sentía diferente, ¿no? Y claro, a mí me daba miedo, porque sabía que las personas diferentes me iban a tratar mal. A mí me han tirado piedras sin haber dicho que yo soy Laura. Por ese miedo, esa persona quiere hacer el cambio físico, ¿sabe? Que se siente también más a gusto con ella misma al saber que no va a ser discriminada porque no entra en los estereotipos. Este tipo de transexuales les resulta más fácil tener apariencia femenina o masculina y decir ser mujer u hombre, más que tener comportamientos femeninos siendo hombre o masculinos siendo mujer. Para muchos hombres biológicos esto es una solución para no parecer débiles a la hora de mirar fotos de perritos o abrazar peluches, ya que esto no da la misma sensación si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Por lo que no es tanto que crea ser una mujer, sino que es únicamente admitiendo ser mujer cómo se le permite expresarse sin ser calificado de endeble. La persona recibe un feedback más positivo adoptando la etiqueta de mujer y por ello pretende evitarla. Lo que están haciendo es crear un personaje que les permita expresarse como desean sin que les acarree discriminación, para sentirse a ojos de los demás que sus comportamientos están acorde con el sexo que se cree más se ajusta. Es por tanto un mecanismo de socialización. El verdadero anhelo de este tipo de transexuales no es que se les permita acceder a esos tratamientos de reasignación de género sin tener que pasar por psicólogos, psiquiatras, burocracia, etc., sino más bien que la sociedad acepte, asuma y tolere su libre expresión,
sin tener que transicionar para ser tratadas como desean. Yo en ningún momento he pensado que mi cuerpo estuviera equivocado, sino que el ojo de la gente era lo que estaba equivocado. El hecho de que yo quisiera huir de una identidad femenina y que no me leyera la gente en femenino no tenía que ver con que yo me quisiera mutilar partes de mi cuerpo. Yo probablemente hubiera conservado mis pechos si no hubiera sido tan hostil la sociedad en torno a nuestros cuerpos trans. De alguna manera, por seguridad y algo de miedo, yo al final decidí operarme y quitarme el pecho. Es realmente triste que tengan que hacer todas estas cosas para que la sociedad los acoja y no los discrimine. Las transiciones de género no tienen por qué ser innatas y naturales, pueden ser estratégicas para sobrevivir, no pasa nada. Yo no necesito defender que soy un auténtico hombre, es que igual simplemente para vivir de forma masculina esto es lo que yo he encontrado. Es verdad que tengo amigas que son más masculinas que yo y no han hecho transiciones de género, pues porque encontraron otras estrategias igual de válidas. ¿Es más deseable eso? No lo sé. Creo que lo que es importante es reconocerle a la gente sus estrategias de supervivencia. Lo que este tipo de transexuales está haciendo al adoptar esta solución a su incongruencia de género es asumir los estereotipos de género asignados a cada sexo. Por lo tanto, si al final acceden a hormonarse o a practicarse cirugías, lo que están haciendo es perpetuar esos roles de género. Eso no es romper con los estereotipos, sino mantener el encasillamiento de los roles. Los transexuales disociados o despersonalizados son aquellos que han sufrido una disociación o despersonalización durante la infancia o antes de la pubertad. Viste que un familiar estaba teniendo relaciones sexuales cuando tú eras... Cuando tenías 5 a 6 años, y eso a mí me marcó fuertemente. Después que yo vi esa relación sexual, comencé a querer cambiar hoy mi mente, ¿no? Decir, si mi padre es abusivo, yo no quiero ser un varón, sino quiero ser una chica. Mis hermanos todos los días de mi vida me violentaban, me agredían. Recuerdo cuando tenía 8 años, mi hermano llegó una noche alcoholizado, me levantó a golpes y me dejó mis espinillas marcadas con sus botas vaqueras. La violencia se hizo extrema justo cuando cumplí 9 años. Mi abuela falleció. Y aunque en ocasiones ella se metía en medio de las peleas, en ese momento ella ya no estaba. Encontré a un amigo de mi abuela, pidiéndole que me ayudara a encontrar trabajo, porque mis hermanos ya no se preocupaban ni siquiera por alimentarme. Se da sobre todo en escenarios donde el niño vivió una situación difícil y fue una figura adulta determinada que le aportaba paz y calor, de modo que se fusiona con esa figura adoptando sus comportamientos e incluso su apariencia. Para los estudiosos del eneagrama, esto podría darse especialmente en el eneatipo 9. El entorno hostil desencadena un complejo proceso que aúna una orientación homosexual subyacente con un mecanismo de despersonalización y una simbiosis con el objeto que actuó de bálsamo emocional, momento en el que se identificaron con una figura masculina o femenina e interiorizaron ese rol de tal forma que pretenden imitar y adquirir su identidad, anulando la suya propia. Agarré una maletita con unas mudas de ropa y me fui. Yo no conocía la Ciudad de México, pero mi abuelita nos llevaba los 6 de enero a tomarnos la foto de Día de Reyes. Okay. Entonces ese camino sí me lo sabía, ¿no? Cómo llegar en el metro y todo, y pues llegué a ese punto. Aparte que era un lugar muy, muy significativo para esa pérdida que yo tenía reciente, que era mi abuelita, ¿no? Claro. Okay. Entonces me cayó la noche y a lo lejos observo que venía caminando hacia mí una silueta de una mujer. Entonces cuando la veo, así de manera sistemática me identifiqué con ella. Cuando la vi, pues era una mujer trans. Se te abrió un mundo. Totalmente, ¿no? Bueno. Y un mundo de posibilidad y de esperanza, porque yo dije, quiero ser así. También pueden darse esos deseos de transicionar en menores que recibieron abusos lo suficientemente intensos y constantes para que se produjese una disociación. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada sexualmente podría desear convertirse en miembro del sexo opuesto en un intento inconsciente de protegerse de más abusos. Los transexuales mal diagnosticados son aquellos que fueron convencidos de que pertenecían al sexo contrario y que únicamente transicionando se sentirían verdaderamente felices. Yo tenía problemas para socializar, para hacer amigos, para entender a la gente o para hacerme entender yo.
Y a mí en mi caso esto me generó bullying e hizo que no encontrase pues mi sitio, no encontrase cómo estar a gusto. Fue una psicóloga que me dijo que por mi aspecto masculino, que yo siempre uso sudaderas y pantalones, llevo el pelo corto, bueno, en algún momento lo llevaba largo, pero recogido, tengo mi forma de expresarme no es femenina, no me gusta maquillarme. Entonces mi psicóloga dijo que igual era un chico y me animó a hacer una transición social y médica. 3 años y medio, 4. Estuve pensando en la transición, al principio como chico trans, luego persona de género fluido. En ambos casos quería hormonarme y quitarme los pechos. Las preferencias de género por sí solas no son una base para asignar el diagnóstico, ya que pueden ignorarse problemas psicológicos subyacentes. Los primeros malos diagnósticos son realizados a los niños. Cuando está sola, se pone los zapatos de su mamá, se mira al espejo, se ve y sonríe. Solo toca ese trozo de cristal, saben que ella es una niña. Beatriz siempre ha sido una niña, desde que era bebé, y era yo la que no la veía como lo que de verdad era. Se expresaba en femenino, ella bailaba, ella cantaba, ella me corregía y yo la recorregía. Desde el 5 de julio de hace 2 años casi ya, pues Beatriz es una niña para el resto del mundo, no solamente para ella. Su autoestima descendió y como no sabía muy bien qué pasaba, pues empezamos a ir a un psicólogo. Y el psicólogo, pues nos iba dando unas pautas, pero no funcionaba ninguna hasta que un día me habló de la existencia de niñas trans. Los tratados internacionales de medicina, psiquiatría o psicología no contemplan la transexualidad en la infancia. Dicen literalmente, el diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad. Según los actuales manuales de psicología, no existen las infancias trans, pero sí existen los niños con disforia de género infantil. Es importante no confundir disforia de género con incongruencia de género. La disforia de género antes era llamada trastorno de identidad de género y aunque le cambiaron el nombre, se sigue considerando un trastorno. Los esfuerzos de los activistas para alterar el nuevo manual DSM-5 han tenido cierto efecto. El actual borrador deja de hacer referencia al trastorno de la identidad de género de connotaciones estigmatizantes y se vuelve a la denominación de disforia de género. Al no descatalogar la disforia de género como condición psiquiátrica o médica, se salvaguarda su cobertura para los seguros médicos y el acceso al tratamiento. Por otro lado, la incongruencia de género se da en niños que manifestaron actitudes y comportamientos que no se alineaban con lo que se espera de cada sexo. En realidad, y esto es muy importante entenderlo, al ser el género un mero invento social, en realidad la incongruencia de género es algo completamente normal. En los niños no se considera un trastorno y por lo general no persiste en edad adulta. En un reciente estudio de la Asociación de Pediatría Norteamericana, en que se valoran todos los estudios publicados en Estados Unidos sobre problemas de identidad de género en menores de edad, se llega a la conclusión de que más de un 90% de esos menores superan ese problema y desaparece con la adolescencia. Los niños suelen experimentar de forma inocente con roles de género o mostrar diversas ansiedades. La mayoría de los niños que prefieren actividades consideradas más apropiadas para el otro sexo, llamada conducta no conforme al género, no son transgénero y no tienen por qué padecer disforia de género. De pequeña, por ejemplo, me gustaba mucho ponerme los vestidos de mi madre, utilizar el maquillaje de mi hermana. Recuerdo cuando empecé a crecer y el pie me llegó a la talla 38 y todos los tacones de mi madre me quedaban bien. O sea, imaginaos la ilusión. Aunque manifiesten a los 5 años que son niñas en lugar de niños o al revés, a esa edad no se establecen juicios sexuales, ya que no se sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. Estos tipos de comportamiento forman parte del desarrollo normal del niño. No significa que los niños sean transgénero. En ocasiones, durante la edad infantil, se prefieren actividades consideradas por una gran parte de la sociedad como más apropiadas para el otro sexo. El haber nacido de un sexo u otro no es una representación incuestionable de los gustos que va a tener ese niño.
Por lo tanto, más allá de que un niño nazca con genitales masculinos, es un error criarlo dentro de unos cánones de género hombre-mujer, porque quizá efectivamente él no se siente identificado con esos roles, es decir, comprarle cochecitos al niño y muñecas a la niña, vestirla de rosa o azul en función de su sexo, cortarle el pelo o dejárselo largo, etc. Cuando muchas niñas disfrutan jugando con legos o vistiendo pantalones y ropa oscura. Hasta que, bueno, llegó una edad en la que mi papá y mamá me dijeron: vos, por tener estos genitales, no podés hacer esto. No podés dejarte el pelo largo, no podés tener solamente amigas mujeres, no podés poner tu vestido como vos querés. No solamente mis papás, la escuela, la sociedad, todo. Mis compañeros, varones, que eran más que nada ellos los que me hacían saber constantemente de que yo era la marica y que eso estaba mal, eso tenía que ser corregido. Me daba miedo a hablar y a expresarme por cómo hablo. Claro, no era un niño común, ¿no? No entraba en esos géneros tan marcados que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? El género masculino, que un hombre sea muy machote, le gusta jugar al fútbol, o las niñas que sean muy femeninas y que les guste jugar a las Barbies. Claro, yo no encajaba en mi género masculino porque todo lo que a mí me gustaba estaba asociado culturalmente, digamos, a las niñas. Es mejor evitar educar al niño con unas tendencias de comportamiento en función del sexo, porque puede provocarles mucha frustración si estos no se alinean con sus preferencias. Si a los niños que manifiestan incongruencia de género se les insta a comportarse de otra forma para alinearse con lo que se espera de su sexo, el niño entenderá que para poder comportarse como desea, debe afirmar ser del sexo donde sí encaja, en un intento de que se le permita expresarse libremente, y es cuando aprecia que esta estrategia le funciona que de forma inconsciente su mente va rechazando su sexo biológico, momento en el que puede empezar a desencadenarse la famosa disforia de género, la cual es un trastorno muy pernicioso que es muy difícil de curar. Empiezas a mirarte en el espejo y no reconocerte, odiar tus atributos masculinos, ¿no? Y creer realmente que has nacido en un cuerpo equivocado porque tu forma de ser, tu forma de expresarte. Los colegios y muchas familias no creen en la diversidad y no entienden que a un niño le pueda gustar jugar con muñecas. Ya directamente tienden a ponerle la etiqueta de que tiene que ser una niña. Crisalis es una asociación de familias de menores trans, tenemos unos 6 años aproximadamente de trayectoria, empezamos 6 familias repartidas por todo el estado y ahora mismo tenemos más de 1050 familias asociadas. En Madrid, por ejemplo, tenemos una ley por la cual toda persona transexual y cualquier menor puede hacer cualquier tratamiento por la sanidad pública. Olivia empezó ya su desarrollo puberal el año pasado. Fuimos a ver al endocrino y él le explicó, le dio toda la información porque ella es la persona que tiene que decidir. Ella ahora mismo sí está ya tomando bloqueadores de la pubertad. This belief system, the heart of it, says that children should lead. And it's contradictory because once children say they are the opposite sex, then adults lead them to gender affirmation, okay? To concretizing that cross-sex identity and medicalizing it. But what I realized in those 2+ years of anguish was that I had led my child into it. And therefore I must lead him out of it. It is my responsibility. And I feel like I am leaving a cult, because that's what it felt like to me. Lo que les ocurre a muchos menores, mal llamados trans, es que se les ha hecho creer que para que la sociedad los integre y no les juzgue, tienen que autodesignarse con el sexo que vaya acorde con los parámetros culturales que la sociedad achaca a ese sexo. La verdadera diversidad radica en dar a entender al niño o a la niña que no tiene que ser considerado del sexo contrario para poder comportarse como se cree se comporta este, sino que puede expresarse como lo desee aunque no pertenezca a ese sexo. Animar a autopercibirse como del sexo contrario es tan pernicioso como instarle a la persona a comportarse como las personas de su sexo se supone que se comportan.
Ni se tiene que imponer al niño cumplir con los cánones de género correspondientes supuestamente a su sexo, ni tampoco incitarle a que se autoperciba como del sexo contrario. Si un niño o un adolescente quiere ir al colegio con un vestido rosa porque le apetece, porque al niño pues le gusta, como a mí me gustaba pues ponerme un vestido, ¿no? No se le discrimine al niño, ¿no? Si ves que un niño tiene conductas o gustos o formas de expresarse femeninas, es que a lo mejor es una niña trans. Y se le insta a modificar su cuerpo equivocado. Porque si forzamos al niño a atribuirse esa etiqueta de niña para poder comportarse como tal, lo que estaremos haciendo es provocarle una confusión que le hará pensar que ha nacido mal y puede llevarle a desarrollar disforia. Yo acudí a redes sociales. El relato general, además que había, sobre todo en páginas como Tumblr, ahora en Twitter, es el día a día, incluso en Instagram, la comunidad que yo me encontré, toda me decía, da igual, o sea, eran personas anónimas, pero muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado o que yo tenía un alma de chico. Tenía muchas dudas y buscaba respuestas y yo en ese momento realmente pensé que eso era lo que me pasaba, como más o menos cuadraba en lo que para mí podía ser una solución, yo me agarré a eso. Si una persona no tiene la suficiente fortaleza, será permeable a estos mensajes. She's an artist, musician, and into theater, like so many of these girls, which led her to websites like Scratch and DeviantArt, which is rampant with this ideology. She was also being influenced by book series, especially anime, and even music. Lastly, and most importantly, she was a part of an in-person friend group at her middle school who was obsessed with LGBTQ identities. And for my daughter, who was desperately searching for a place to fit in and belong, having a friend group indoctrinate her into these identities, but also have these makeshift identities ready for you with colorful flags and pronouns. It was very enticing to her because it gave her a sense of belonging and who she was. My daughter was identifying as non-binary at that time. But again, she was confused. Her identity changed 4 times over 2 years. I just woke up one day, looked at myself in the mirror, and asked myself, what the heck am I doing? As I realized, no matter if I would have gone every surgery, continue with hormones, I realized I would have never been a woman. At best, I would have been a caricature of what I believed a woman was. Porque yo durante toda mi vida me he sentido vacía, he sentido que no encajaba en ningún sitio y el encontrar esta etiqueta para mí ha supuesto el poder encontrarme y el poder definirme también desde una posición con la que yo realmente me siento cómoda. Aunque sigas siendo la misma persona, etiquetarte como no binario hace que puedas respirar en paz. De hecho, a mí me pasó algo parecido. A mí personalmente no me gusta la carne y cuando iba a un sitio siempre pedía que no me sirvieran carne y esto daba muy mala impresión. Me llamaban tiquismiquis o me intentaban convencer para que me la comiera, que estaba muy rica, etc. Hasta que opté por decir que era vegetariana, lo cual no era cierto, pero en el momento en el que me ponía esa etiqueta, la actitud cambiaba radicalmente y todos me trataban con mucha condescendencia. Me servían rápidamente platos vegetarianos y sin carne, lo cual era lo que yo pretendía. Es muy triste y muy absurdo también, pero las etiquetas suelen funcionar en la sociedad. Y al interesarme por este tema, cuando me di cuenta de que realmente yo necesitaba llevar esa etiqueta en mí, ¿no? El ser transexual. But it was a me that wasn't really me, so I was protected. I was protecting myself with the trans label. Me identifico, pues ya no sé ni con qué me identifico. O sea... Encontrar a alguien con quien identificarse hace que no se sienta solo, alguien que comprende su dolor y que ha pasado por lo mismo. Por ello, acata las reglas de juego, cambia los pronombres, cambia su nombre, cambia sus genitales, cambia sus hormonas y piensa que haciendo todo esto será feliz. Explican diversos estudios recientes que tenemos un perfil de trans de inicio súbito en la adolescencia, sobre todo en niñas.
Estados Unidos, en Suecia, en el Reino Unido, Canadá. Las estadísticas sobre transexualidad arrojan datos de incremento de transiciones en niñas de hasta el 4000%. En países de nuestro entorno se habla de brote epidémico. Bueno, pues yo tengo un hijo de 16 años que con 13 pues me expuso que él se sentía mejor si yo lo llamaba en género masculino y que él se sentía realmente un chico. Entonces, bueno, lo primero que te dice el psicólogo es que eso es casi inviable de saberlo y que si se tiene que equivocar alguien tiene que ser él y que nosotros solo podemos aceptar su decisión y ayudarlo y acompañarlo en este trámite. Pero llegó el momento en el que los psicólogos me empezaron a llevar a ese camino y llegué a la asociación de aquí de Valencia de la comunidad LGTB, vaya. En esta categoría encontramos a aquellas personas trans que pueden arrepentirse con el paso de los años de haber transicionado en el caso de haberlo hecho. As a teenager, I was kind of promised, like, this is going to save your life. This is going to make you feel authentic. This is going to make you your true self. This is going to make you so happy. You see all this stuff, like, it's trans joy, like all this kind of like really frilly, happy, positive language. I was not actually trans. I had a bunch of other issues going on up here. And nobody asked questions. They almost practically pushed me to transition and told me, yeah, this is the right decision for you. All these people who transition, they're so happy. Look up all these YouTubers. When you look it up, you don't really see any people who transition. And part of that reason is because a lot of people who post about detransitioning, they get attacked by the LGBT community. Las personas trans merecen un respeto y ser orientadas y diagnosticadas correctamente. Merecen un asesoramiento que no siempre existe, porque los profesionales o bien sucumben a los códigos ideológicos imperantes o bien están atados de pies y manos y solo pueden confirmar lo percibido por el paciente. Dice el borrador de la ley: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de prueba psicológica o médica. Y añade: si ustedes, entorno familiar, se niegan a respetar la identidad de género sentida, perjudican el desarrollo del menor y deberán acogerse a las medidas que las administraciones públicas prevén para intervenir a las familias que ponen a los menores en situación de riesgo. Las familias y el profesorado solo pueden afirmar. Los profesionales solo pueden afirmar. La terapia afirmativa no está avalada por muchos especialistas, pero la ley obliga a aplicarla en cualquier caso. Sin embargo, esta no sería la única opción válida, dado que existen muchas razones diferentes por las que una persona se siente disconforme con su sexo. Muchas veces los adolescentes que no se sienten satisfechos consigo mismos, al sentirse solos, marginados, abandonados o deprimidos, buscan algún tipo de ayuda u orientación en las redes o escuchan a sus amigos y ven una posible alternativa en la transición de género, sugestionándose a sentirse del sexo contrario. El pensar que no se es mujer u hombre es una explicación sencilla que calma la ansiedad y la confusión de no entenderse a sí mismo. Es una manera de dar respuesta apaciguante a su disconformidad y les hace sentir cómodos y conformes consigo mismos. Proyectar su malestar en su cuerpo y en la forma en que los demás le tratan es un mecanismo para evitar rebuscar la verdadera causa de su dolor, siendo más sencillo escoger una identidad de una lista que ofrece gente amable en Internet. Yo sé que hay psicólogos como el mío, hay psicólogos que quieren ayudar, pero se arriesgan a que sean despedidos de sus trabajos. Tengo una amiga que era desde pequeña y ella ya lo sabía y se lo dijo a su madre y pues le compraba vestidos y todo eso, y después ya fueron a varios psicólogos y todo eso y ellos le dijeron que sí que parecía, pero que no estaba, porque no lo podían asegurar. Y entonces ya hace un año y poco, pues se empezaron con las hormonas femeninas y todo eso. Entonces, pues nada, esta vez yo llegué allí, me senté, era una señora, me puso muchos papeles por delante, ¿no? Y yo los miré y dije, joder, pues esto parece un examen tipo test. ¿De pequeña te ponías vestidos? ¿Te maquillas? ¿Te gustan los hombres? Pero fue entonces cuando dije, ¿qué es esto? Y si a mí no me gusta ponerme vestidos y me encanta ir en chándal, y si
¿No me gustan los hombres? ¿Qué soy? Y el psiquiatra simplemente me hizo un test súper sexista, que si de pequeño jugaba con coches o jugaba con muñecas, si de pequeño me gustaba el rosa o me gustaba el azul, si en el sexo soy pasiva, soy activa. Y de esa manera, con ese simple test, me pusieron en lista de espera. La asistencia psicológica te puede joder más todavía. Yo llevaba 2 años sin quererme suicidar cuando empecé la asistencia psicológica y me llevó a querer intentarlo con más ganas que nunca. Con estos profesionales poco podemos hacer. Apresurarse a recomendar hormonas puede ser muy perjudicial para la persona, ya que pudiera ser que no remediase el mal que les aqueja, sin siquiera informarles de los efectos que los bloqueadores hormonales y las hormonas cruzadas provocan en el organismo. La medicina misma impone normas y restricciones para proteger a los pacientes de los malos diagnósticos, no tratándose simplemente de un dispensario para lo que los pacientes soliciten. Con esto podemos intuir las pocas soluciones que aportan los psicólogos hacia estas personas. El origen del deseo de ese cambio de sexo puede ser genético, gonadal, por algún otro factor ocurrido en la niñez. Simplemente no investigan nada, no averiguan nada y lo afirman. Sí, su hijo es trans y su hijo ahora, en el caso de que tengas un hijo, tu hijo ahora es una hija y se llama Laura. Y usted como padre y madre tiene que aceptarlo. Fin. Eso es una terapia afirmativa. Los terapeutas no deberían descartar la presencia de otras heridas emocionales latentes antes de proporcionar cualquier terapia de afirmación de género. En el año 2018, el gobierno de Suecia propone una nueva ley que reduce la edad mínima para la cirugía de reasignación de sexo de los 18 a los 15 años y además elimina cualquier necesidad de consentimiento de los padres. Ahora bien, el gobierno recibió una rotunda reacción en contra de la comunidad científica, que advertía que el tratamiento hormonal y la cirugía en niños era un gran experimento, que corría el riesgo de convertirse en uno de los peores escándalos médicos del país. Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, ahora Francia, no por ley, pero sí por instituciones del Sistema Nacional de Salud, están prohibiendo los tratamientos del llamado cambio de sexo, incluso su origen con la hormonación cruzada para los menores de edad. Y no lo hacen por una conversión intelectual hacia un humanismo valorador de la sexualidad, sino porque ya llevan bastantes años y ven que no sirve para nada. Al final, muchas veces vamos viendo a los niños que se autoproclaman como trans, lo que les pasa es que tienen otra patología distinta. Por ejemplo, es muy frecuente enfermedades del espectro del autismo. Se tapa todo eso y no se diagnostica con el inicio del proceso de transición, pero luego sigue. Y se está comprobando que hay un índice de suicidios entre los que han avanzado hacia la transición de sexo mucho mayor que con cualquier otro grupo de contraste. Y por eso los sistemas médicos que empezaron mucho antes que nosotros a autorizar este tipo de tratamientos en menores, ahora los están prohibiendo porque están viendo que no funciona sin más. Y que hace a quienes inician ese camino víctimas, dependientes de las farmacopeas para toda su vida. No es que un día haga un cambio de sexo y viva a partir de ahora como del nuevo sexo, es que necesito estar hormonándome, añadiendo cirugías correctoras toda la vida y eso al final no es solución para nada. I wish somebody hugged me a few years back and be like, you know what, you can present feminine, you can wear heels, hair, whatever you want, but the sad reality, we don't have technology to make you an actual woman. I feel a little angry. I just feel like they affirmed my delusions. I know it's not their fault. Like, I own the fact that I signed on a dotted line, but I was just a traumatized kid. But they kind of didn't protect me from myself. Everyone sees me as a guy, but then at the end of the day, when I'm home, in my room, looking in the mirror, what did I do? I start getting these really scary thoughts of you're incomplete. You're not a guy. You never will be. But even though you're legally, your driver's license says you're a guy, you're not. To be infertile, because when you were a little child, 12, your, parents were manipulated into putting you, blocking your puberty. Being so young, I was so impressionable.
I was told so many times it's possible that you're trans, it's possible that you're trans, that eventually I started to believe it. Unfortunately, transition made things worse for me. It has just kind of wrecked my perception of myself, and I feel like I missed out on like 3 years of my life. I missed out on 3 years of living my teenage girlhood. Ni la orientación sexual es una identidad, ni la personalidad un género. Aquellos que esgrimen la transexualidad de forma sarcástica y relativista solo conseguirán alienar aún más a aquellos que se sienten confundidos. Si no sienten que son comprendidos, se mantendrán dentro de un colectivo sectario. Todo esto que yo te estoy explicando, cuando hice el PIC trans, cuando despierto, o sea, el PIC trans, para que todo el mundo lo sepa, es cuando tú despiertas de una secta, por así decirlo, te das cuenta de todo. Y yo lo pasé, bueno. Ha sido una de las hostias más duras que me ha podido dar la vida, ¿eh? Una hostia de realidad, porque duele, ¿eh? Duele la verdad, duele la realidad, duele las cosas que estoy diciendo. Si me duelen a mí, que llevo casi un año con mi psicólogo. Entender que no todos los trans son iguales hace más adecuado y más sencillo el diagnóstico. Y por tanto, la manera de proceder. Tratamiento para los transexuales con disforia de género infantil. Cuando una persona padece disforia de género infantil, cuyo nombre más apropiado debería ser disforia sexual congénita, sí puede tener sentido algún tipo de cirugía. Yo solo estoy operado de arriba, solo me quité el pecho para empezar a que mi problema de espalda solo fuera la escoliosis, no el ir así toda mi vida y en verano con 50.000 capas de ropa encima, ¿no? Y que no me opero de abajo porque creo que no está lo suficientemente avanzado como para que mi salud no peligre. Mira, yo antes de operarme, todavía no se había cambiado la ley. Yo tuve que hacer el proceso este de mierda de estar 2 años diciéndole a alguien quién eres. Ajá. Y encima la psicóloga no tenía ni idea de lo que era la transexualidad. No tenía ni idea. Entonces, los 3 primeros meses de ir una vez por semana durante los 3-4 primeros meses le tuve que ir explicando yo a ella qué era. Pero todo, ¿eh? O sea, no recibí ningún tipo de ayuda. Tiene que haber gente que realmente esté educada en ello, que sepa lo que está haciendo. Tratamiento para los transexuales sin disforia de género. En décadas pasadas, a las mujeres con actitudes masculinas se les denominaba peyorativamente marimachos y a los hombres con actitudes femeninas se les llamaba mariquitas. Yo me rebané los sesos cuando era adolescente pensando, yo no soy como las chicas de mi clase. Es que yo no soy como las chicas de mi clase. O sea, definitivamente no soy como las chicas de mi clase. Y entonces, ¿por qué soy una tía tan rara? O sea, ¿por qué? Pues porque había unos discursos en ese momento, que siguen habiendo, que decía, bueno, puede ser que seas una chica muy, muy masculina y eso podría ser que tenga que ver con que en el fondo seas un hombre en el cuerpo de una mujer. Ese discurso súper funcional, como decíamos al principio, yo me agarré y dije, coño, estas amigas, eso es lo que me pasa a mí. Si la persona llegada a la edad adulta no padece disforia de género, pero sí arrastra una profunda incongruencia de género y valora la posibilidad de realizar una transición al sexo opuesto, esa decisión puede ayudarle a mejorar su calidad de vida a nivel social, pero deberá tener claras 3 cosas. Primero, que la hormonación y/o las cirugías de reasignación de género puede tener consecuencias negativas que deberá conocer antes de proceder a los tratamientos. Segundo, no se trata de un cambio de sexo, sino simplemente intervenciones estéticas. Y tercero, es un mero mecanismo de socialización, no significa que haya nacido en el cuerpo equivocado. Ser un chico a los ojos de los demás me ha facilitado muchísimo la vida. Ya no va de si es verdad o no. Es que ya no va de eso. Va de que, bueno, pues en muchos ámbitos de mi vida es mucho más fácil. No te niego que en algunos casos, en algunos aspectos, puedas mejorar algo tu calidad social. Yo, por ejemplo, ya no recibo el insulto de... Yo paso desapercibido como mujer. Ya he encajado en esa sociedad bastante sexista que tenemos y ya no eres ese con pluma repudiado. En casos de mayores de edad, las cirugías son totalmente respetables. Sin embargo, si lo que queremos es luchar contra los estereotipos de género, no sucumbir ante los cánones impuestos a costa de tu salud y prefieres favorecer la diversidad, lo más recomendable es expresarte libremente sin llegar a transicionar. Pude conocer a otras personas que estaban a gusto con su cuerpo tal cual. No solamente
sin operarse, sino incluso sin siquiera tomar hormonas. Sencillamente, tal cual era su cuerpo, se sentían conformes y por supuesto siguen siendo trans. Tratamiento para los transexuales disociados o despersonalizados. Estos transexuales nacieron con una predisposición genética que fue finalmente determinada por experiencias ocurridas en la niñez, ya que hay que tener en cuenta una cosa. Y es que a diferencia de cualquier otro órgano, el cerebro es plástico durante toda la vida. La bióloga Anne Fausto Sterling explica cómo algunas funciones cerebrales se desarrollan de manera extrauterina, condicionadas por los patrones sociales. Sin embargo, no todo está condicionado por el entorno, ya que hay diferencias en la sensibilidad a los andrógenos. Hay diferentes niveles de los receptores hormonales que las captan para que ejerzan su acción específica en las células tanto de los órganos de la reproducción como del cerebro. Por tanto, estos pacientes estructuraron su cerebro con un complejo engranaje de mecanismos defensivos que son difíciles de desentrañar en edad adulta. La terapia psicológica puede ser efectiva, pero también prolongada y laboriosa. En aproximadamente 8 de cada 10 niños o niñas que presentaban disforia de género, esta remitía sola, porque aparecían otros factores relacionados con una homosexualidad no asumida o integrada, problemas psicológicos o psiquiátricos, o bien trastornos del espectro autista enmascarados, por lo que el proceso de transición farmacoquirúrgica debe ser el último recurso. Tratamiento para niños con incongruencia de género. Es una realidad que muchos niños actúen como niñas o madres, como probarse la ropa de su hermana o expresar intereses asociados con las niñas. La disforia de género no tiene necesariamente que ver con la incongruencia de género. No se considera un trastorno mental ni muchísimo menos. Si a los niños que juegan con muñecas y a las niñas que juegan fútbol se les insta a intercambiar esos roles, pueden manifestar incongruencia de género, al no entender por qué se les niega a expresarse como quieren. Pero eso no es disforia de género, ni tampoco está relacionado con la disconformidad con el sexo biológico ni la corporalidad de la persona. Premiar y alimentar la creencia del niño a pertenecer al sexo cuyo comportamiento se supone que encaja con él es una clara muestra de un profundo sexismo interiorizado disfrazado de tolerancia y diversidad, cuando es todo lo contrario. No por no ser un niño estereotípico, has de ser lo opuesto. Un niño puede tener conductas, intereses y gustar de mostrar una apariencia femenina, y no por eso tenemos que convencerle de que por ello es una niña. No existen los niños trans. La transexualidad aparece siempre a partir de la pubertad y no antes. Permitir que el menor se exprese libremente es algo positivo, pero siempre teniendo claro que sexo y género son conceptos diferentes. Su sexo es inamovible, su género es aquello con lo que sí puede jugar, como en un teatro donde la persona puede interpretar el rol que quiera a nivel social. Una vez llegada la mayoría de edad, la persona es libre de modificar su cuerpo a su gusto. La persona trans puede hacer uso de estas operaciones a nivel estético para aparentar ser como quiera. Es algo totalmente respetable una vez llegada la mayoría de edad. Sin embargo, la interferencia en el desarrollo neurobiológico y hormonal en un menor durante el proceso puberal, mediante la medicación, aunque es legal en muchos países, se trata de una especie de abuso infantil, pues el niño aún no tiene capacidad de tomar decisiones que afectan a su cuerpo de forma irreversible. Y además estamos asistiendo a la mayor esterilización de los menores. Tratamiento para personas con disforia de género. Cuando me puse mi primera peluca y una minifalda de tacones, dije, es que yo, o sea, sobre todo la peluca, ¿no? Cuando me puse pelo largo, la peluca y tal, pues dije, es que esto es lo que realmente soy una mujer. ¿Tú crees que sentirte mujer son esos estereotipos sexistas? Maquillarte, dejarte el pelo largo, pintarte las uñas, etc. Simplemente es eso, se basa en estereotipos sexistas ese sentimiento de mujer. People need to realize that transitioning, a lot of the times, is not the solution for you. Muchas veces modificar el físico no soluciona el problema, cuando el problema no está ahí.
Se sufre desasosiego, pero se proyecta la culpa al sexo asignado de nacimiento y a una sociedad transfóbica, despojándose así al individuo de la responsabilidad de hacer frente a sus miedos. Se opta por recrear una fachada externa, intentando que se asemeje lo máximo posible a un sentir interno, sin darse cuenta de que no existe necesidad alguna de hacer coincidir la imagen exterior con la interior. Antes que embarcarte en ese viaje por intentar descubrir tu identidad de género, plantéate el origen de tu frustración. Enfócate mejor en descubrir de dónde viene esa crisis existencial, porque muchas veces la raíz de ese malestar no está en tu identidad de género. I started to feel like I wasn't connecting with the people around me anymore. Even though maybe the outside world was seeing me as male, it wasn't the same exactly how I felt in the inside. I didn't feel like I belonged with myself. I went into a deep depression hole. My breasts are never coming back. It's a worse mistake than I've ever made in my life, ever before. And are still being told that transition will save them. And it's just not true. Si te consideras una persona trans y tienes dudas de si iniciar la transición o no, plantéate una cosa: ¿lo haces por ti o por los demás? Si estuvieses solo en el mundo, ¿seguirías con la idea de transicionar? Hazte primero esta pregunta simplemente para averiguar el motivo de por qué deseas hacerlo. Quizá no necesites operarte ni hormonarte, sino descubrir por qué te sientes incompleto, defectuoso, limitado o inhibido. Y fue una frase que a mí me llegó mucho, que es: tuve que ser mujer para darme cuenta que era hombre. Pues hay personas que necesitan experimentar algo nuevo para darse cuenta que en realidad lo que ya tenían era con lo que se sentían cómodas, ¿no? Es parte de un proceso natural, pero algunas personas tienen muy en claro lo que les gusta, muchas personas tienen muy en claro lo que quieren y otras no lo tenemos. Entonces tenemos que estar agarrando y pellizcando y picando y probando en todos lados. Y probablemente nunca nos vayamos a casar con algo, probablemente nunca vamos a descubrir un lugar en donde vivamos felices para siempre, porque probablemente nuestra naturaleza es los cambios constantes. Más que tu identidad de género, sería mucho más provechoso, saludable y verdaderamente revelador descubrir cuál es tu eneatipo. En mi opinión, pero esto es solamente mi opinión, la hormonación estaría desaconsejada en todos los casos. Y las cirugías en todos, excepto quizás si se posee disforia de género congénita. Y siendo acompañada también de orientación y asesoramiento psicológico adecuado. Por desgracia, actualmente el acompañamiento psicológico es extremadamente deficiente, o bien porque los profesionales desconocen los mecanismos de defensa que el cerebro utiliza para configurar las percepciones de autoidentidad en una persona, o bien porque se ven forzados a afirmar el autodiagnóstico del paciente, o también puede ser por ambas cosas. Si decides finalmente hormonarte, deberás conocer antes los riesgos que conlleva. Si no sabes cuáles son, hasta la fecha se reconocen los siguientes. Hay riesgos, digamos que a corto plazo, a mediano y a largo plazo. El más conocido inicialmente fue el temor a la aparición de tumores relacionados con las hormonas. También tenemos la posibilidad de poliglobulia, estados de hiperviscosidad relacionados con el tratamiento, elevaciones de otras hormonas como por ejemplo la prolactina. Podemos sufrir una trombosis o una embolia pulmonar. De hecho, yo sí he escuchado de algunas chicas que han ido a parar al hospital o inclusive algunas han muerto gracias a esto. Por eso es importante no consumir alcohol, fumar o hacer uso de otra clase de drogas mientras está en el tratamiento. Otra de las consecuencias pueden ser los triglicéridos altos y estos a su vez pueden ocasionar un ataque al corazón, un ataque cerebral o diabetes. Otro efecto secundario puede ser el aumento de peso y creo que yo soy un vivo ejemplo de eso, chicos, porque yo era talla 0 y me fui a talla 3 y ojalá ya no pase de eso. También otro de los riesgos pueden ser los problemas hepáticos, lo que quiere decir que el tratamiento puede afectar el funcionamiento del hígado. Otro de los efectos puede ser la disminución del líbido. ¿Qué les digo, chicas? A veces no quiero que mi esposo me toque, pero cumplo.
lo más importante. También el tratamiento puede ocasionar disfunción eréctil. Otro efecto puede ser la esterilidad. Obviamente se refiere al no poder tener hijos. También otro de los efectos secundarios que podemos sufrir a consecuencia de la terapia son presión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Aquellos valientes que se atreven verdaderamente a romper con los estereotipos de género tienen mi más completa admiración. En algún momento de la vida estaba yo pues en esa búsqueda y tan peleada conmigo que tenía y estaba convencida que tenía que operarme la nariz, la boca, el cerebro, hasta el alma. Y no lo hice en ese momento porque gracias a Dios me salvó la pobreza. Ni siquiera tengo implantes en los senos. Sí, y qué bueno que no lo hice, porque en ese hubiera sido terrible. Ahorita estaría pagando las consecuencias de toda esa gente que de verdad se opera porque no te aceptas a ti mismo. Yo no me hormono. Creo que para mí lo primero es la salud y meterme hormonas y depender de esto, más que a mí me gustaría viajar un año entero, yo qué sé, de mochilero, de lo que sea. No quiero estar dependiendo de que cada 2-3 meses tenga que pincharme nada, no tengo que estar dependiendo de si mis niveles hormonales o mi cuerpo rechaza o acepta una u otra cosa. Acepto lo que tengo, creo que cuanto más consecuente eres, menos vas a dañar tu cuerpo. Menos mal que no he llegado a iniciar una transición porque seguro que me habría arrepentido. Ahora estoy bastante contenta con mi cuerpo como cualquier otra persona normal, tengo pues, mis inseguridades como cualquiera, pero soy una mujer con el pelo corto, rapado por algunos lados, dependiendo del momento. Uso sudaderas, no me maquillo, vivo feliz. Mi cuerpo me permite vivir y estoy muy contenta con haber desistido y no haber llegado a transicionar. Que me hizo ver que como machos y hembras podemos expresarnos y vestirnos como queramos. No por eso tenemos que mutilarnos ni hormonarnos. Y eso a mí es lo que me está ayudando con mi disforia. A aceptar lo que soy como hombre, a aceptarme biológicamente y siempre estaré agradecido. He empezado la hormonación, pero la he dejado de hormonarme, he aceptado lo que soy biológicamente y mi orientación sexual y a partir de ahí voy a lucir, expresarme, vestirme como me dé la gana sin llegar a los extremos a este negocio tan terrible. Y quiero que se lo metan bien en la cabeza, o sea, no necesitan ser trans ni necesitan una cirugía para despertar de su conciencia, simplemente es como darte cuenta de que tu vida es bonita, tu cuerpo es bonito y que mereces amor, que mereces amarte. Cuando empiezas a amarte a ti, cuando empiezas a valorarte a ti, cuando empiezas a ser la persona más importante en tu vida.